Bonjour à tous, salut, comment ça va? Moi, je vais bien. Et aujourd'hui, je vous propose de travailler les questions. Mais attention, les questions en langage soutenu. Comment je peux poser une question en langage soutenu? Hoy nos encontramos de nuevo en el tableau de TITEF y vamos a trabajar las preguntas, pero vamos a trabajar un tipo de preguntas especialmente. Son las que en francés llamamos question soutenue, que digamos que sería la manera de hacer las preguntas pues de una manera más elegante, ¿vale? TITEF vous présente un exemple. Voulez-vous travailler les questions en langage soutenu? TITEF nos pone aquí un ejemplo. Ese voulez-vous tiene que chocaros un poco porque en realidad no empleamos un sujeto y un verbo, sino que hemos cambiado el orden, hemos invertido el orden. Y eso es lo que hacemos un poco cuando las preguntas que ponemos las hacemos en langage soutenu. Vamos a explicar en qué consisten. En realidad hay tres tipos de hacer una pregunta en francés, tres maneras, ¿vale? Y todo va a depender del registre qu'on veut employer, qu'on veut utiliser. Nous pouvons utiliser un registre familier, un registre standard ou un registre soutenu. Ça dépend du type de question qu'on veut réaliser. J'emploie le registre familier avec des fautes, quelquefois avec des vulgarités, mais normalement, je vais l'utiliser quand je parle avec ma famille, avec ma mère, par exemple, avec mes frères, mes sœurs, mais je vais l'employer aussi avec mes amis. Digamos que es un registro que yo voy a emplear cuando pues voy a hablar con la familia, cuando voy a hablar con los amigos, eh, digamos con las personas más próximas y con las que tengo más confianza. Y ese registre familiar es muy simple, sujeto, verbo y complementos. Exemple, tu parles français, sujet, tu, verbe, parle, complément, français dans ce cas. La estructura es sujeto, verbo y complementos, no cambia. Registre standard. Je l'emploie surtout dans la vie de tous les jours avec les profs. Je peux l'employer aussi avec les parents et je peux l'employer avec des personnes que je connais, mais je vais marquer un respect. Je vais marquer une distance. ¿D'accord? Este registro estándar lo voy a emplear sobre todo con los profesores, por ejemplo, con alguna persona con la que yo conozco, pero quiero marcar una cierta distancia, quiero marcar un cierto respeto, sin necesidad de ser demasiado educado. Simplemente quiero ser un poco educado para entendernos, ¿vale? Lo hacemos con una estructura, que va siempre delante de la frase. Si os dais cuenta, a la frase tu parles français, registre standard, c'est simplement est-ce que tu parles français? J'ajoute la structure est-ce que. Añado est-ce que y con eso ya tengo el registre estándar. Y por último, registre soutenu, que es el que vamos a trabajar. Utilise un vocabulaire riche et un style raffiné. Normalement, je vais l'employer avec une personne que je ne connais pas. Normalmente este registro lo vamos a emplear con gente que no conocemos y precisamente queremos marcar esa distancia, ese trato de usted. Pues puede ser igual ante un político, ante el alcalde de una ciudad, ante el concejal, por ejemplo. Bueno, una persona que no conozcamos o que de verdad queramos marcar esa sensación de respeto, ¿vale? Y si os dais cuenta, la pista es invertir el orden. Irá primero el verbo y después irá el sujeto. Parles-tu français? La cuestión es la même, mais vous voyez les trois changements. Si os dais cuenta, la misma pregunta la podemos hacer de tres maneras distintas en función de la persona a la que nos vamos. Eso conlleva unos pequeños cambios, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Empezamos por el presente. Si yo tengo en presente una pregunta, vous voulez venir avec moi, par exemple, registre soutenu, c'est simple. Voulez-vous? J'ajoute d'abord le verbe et après les sujets. Mais n'oubliez pas les traits d'union entre le verbe et les sujets. Si os dais cuenta,
no hay diferencia, lo único que hacemos es que invertimos el orden y una cosa importante, ponemos un guión. Por eso os pongo el registro familiar d'abord, os pongo por eso el registro familiar primero para que veáis un poco los cambios que va a haber después. Si uso un pronombre interrogativo, como por ejemplo pourquoi, bien, va a ir primero y luego otra vez el cambio. Verbo primero, guión, sujeto. Pourquoi arrives-tu en retard? Passé composé. En el passé composé y en cualquier tiempo compuesto tenéis que tener en cuenta que el cambio va a afectar al verbo que se conjuga. Por ello, en la frase tu as appelé ton père, has llamado a tu padre, as-tu appelé ton père, si os dais cuenta el cambio yo lo hago con el verbo conjugado, en este caso el verbo avoir, que va a ir primero, après un trait d'union et finalement le sujet. Le participe passé apparaît après. Después tendremos el participio pasado. Si utilizo un elemento interrogativo, como por ejemplo quand, pero puede ser cualquier otro, pourquoi, comment, je vais l'employer d'abord. Siempre los empleo primero, ¿vale? Quand êtes-vous arrivé? Si os dais cuenta, empleo primero quand. Y ojo, veréis que ahí he puesto êtes-vous y arrivé aparece sin ese, porque en ese caso puede ser que lo esté, en ese caso es que lo estoy tratando de usted. Entonces, claro, no añado ese, porque no son cuando habéis llegado, sino es cuando ha llegado usted. Si la pregunta fuera cuando habéis llegado vosotros, pues tendría que añadir la S. Igual que el presente, le futur simple ne change pas. El futuro simple y cualquier tiempo simple va a hacerlo igual. Verbo primero, guión, sujeto. Y si tenemos un pronombre interrogativo, pues pronombre interrogativo, verbo, guión, sujeto. Viendras-tu demain? La question c'est tu viendras demain, mais je fais le changement parce que c'est le registre soutenu. Viendras-tu demain? Et n'oubliez pas les traits d'union entre le verbe viendra et le sujet tu. Si je pose la question avec un pronom interrogatif, le pronom interrogatif doit apparaître le premier. Quand viendrez-vous? Pronom interrogatif quand, verbe viendrait, trait d'union, et après le sujet vous. Futur proche, ne changez pas. C'est comme les passés composés. En realidad es como el passé composé. El cambio va a afectar al verbo que está conjugado. Tu vas appeler ton père, si vas a llamar a tu padre, si os dais cuenta, el verbo que se pone es el que está conjugado, en este caso el verbo aller. Vas-tu appeler ton père? Y si tengo una pregunta, lo mismo. Pronombre interrogativo va a ir primero y luego ya el resto de la frase. Quand allez-vous arriver? Cosas que hay que tener en cuenta. En las terceras personas del singular nos pone ahí un ajoute, trait d'union, t, trait d'union. En vez de añadir un guión, añadimos dos y una t. Y eso va a ser precisamente para evitar que suene mal. Si yo tengo la frase el va venir au cinéma, como tenéis ahí puesto, claro, en realidad yo tendría que decir va él venir au cinéma. ¿Qué pasa? Que suena un poco extraño porque son dos vocales seguidas. ¿Y qué hacemos en francés? Trait d'union, T, trait d'union. Ponemos dos guiones y en medio una T. De tal manera que yo ya voy a decir, ¿va-t-elle venir au cinéma? ¿Où travaille-t-il? Y no afecta tampoco, aunque tengamos un pronombre interrogativo. ¿Où travaille-t-il? Pues yo pongo U y luego ya travaille-t-il. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo vamos a hacer en las terceras personas cuando empleemos il, el, on y el verbo acabe por vocal, ¿vale? Porque entonces es cuando se va a producir ese choque. Luego hay que tener en cuenta otras dos pequeñas excepciones cuando empleamos langage soutenu. La primera, con el verbo pouvoir a la première personne. Claro, lo lógico sería peux-je poser la question, es decir, cambiando el orden. Pues no lo hacen así. Digamos que aparece una forma propia que es puis-je, ¿vale? No es que se emplee mucho, pero sí existe. Puis-je poser la question suele marcar además un cierto cuidado en el lenguaje, ¿vale? Entonces, lo empleáis y vais a marcar que sabéis que tenéis un buen nivel de francés. Puis-je poser la question? Puis-je ouvrir la porte? Es una manera de marcar esa elegancia usando el registre soutenu. Y luego, otra pequeña cosa que hay que tener en cuenta es si el sujeto no eh, es un sujeto sustantivo, es decir, es un sustantivo que yo tengo, un grupo nominal,
que yo tengo en la frase se repite dos veces. En el registro familiar no. En el registro familiar no. Ta mère vient aujourd'hui, ya está. Pero fijaros que en el registro soutenu lo repito dos veces. Ta mère va apparaître d'abord, va a aparecer primero y después la inversión de verbo y sujeto. Ta mère vient-elle aujourd'hui? ¿Vale? Es una pequeña excepción que hay que tener en cuenta. Que en estos casos repito el sujeto, ¿vale? Digamos que coloco el grupo nominal o el sustantivo que tengo y luego ya hago el orden de la frase enregistré soutenu. Verbe, trait d'union, sujet. Euh, alors, j'ai fini avec la présentation des questions enregistrées soutenues, mais n'oubliez pas, si vous voulez travailler d'autres contenus de grammaire, de vocabulaire, de phonétique, vous pouvez me suivre à travers mon site web, mon Facebook et mon Instagram, le tableau de TITEF tout simplement, et vous pouvez vous abonner sur YouTube afin de voir d'autres vidéos. Simplement, vous devez me chercher le tableau de TITEF. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez m'écrire pour parler tout simplement ou pour découvrir d'autres éléments de la grammaire française et du vocabulaire et de la phonétique, vous pouvez m'écrire à travers le tableau d'étitef@gmail.com. Alors, merci à tous. On se voit et à bientôt. Au revoir.